¿Alguna vez te has puesto a preguntar, bueno, qué es el miedo y cómo afecta en tu rendimiento en la vida y en la memoria? El miedo, me encanta una definición que se da en una película Después de la Tierra con Will Smith, que es muy famoso ahorita por el golpe que le dio a Chris. Buenísimo, ¿verdad? Bueno, no fue así, pero fue así, dice. Pero volviendo a lo que nos trae en el asunto, en esta ocasión pues no analizaremos esa escena ni la de Chris cuando fue golpeado por en este caso Will Smith, ni tampoco lo de la película. Lo que quiero hacerte reflexión en esta ocasión es acerca de esto del miedo y cómo afecta a la memoria. Y es lo que hablaremos en esta ocasión, un pequeño consejo. Bueno, no tan pequeño, porque si lo pones en práctica quizás sea el consejo más grande de tu vida. Te va a ayudar a superar esos miedos y esos bloqueos mentales a la hora de exponer alguna actividad escolar, a la hora de dar un discurso dentro de la iglesia, a la hora de ser un candidato político y hablar ante un sinfín y millones de gentes, o a la hora de estar en televisión, en un canal, en algún programa, ¿verdad? En una rueda de prensa, ¿verdad? Como tu servidor me sucede en algunos casos por el área artística en la que yo me desempeño, ¿verdad? O alguna exposición, algún taller, alguna conferencia. Pero el miedo puede bloquearte habilidades que sabes hacer, que puedes hacer, pero que en ese instante, al momento de tener el miedo, pues no vas a poder hacer. Así es que si quieres ese consejo a continuación, bienvenido a Escuela para la Memoria con Benjamín Polanco, en este segmento en el cual te hablaré acerca de esto del miedo. Volviendo a esto de la película, en esta ocasión, él menciona algo interesante. El miedo es algo mental, algo que incluso no es real, pero el peligro, eso sí es real. Menciona una escena en esta película cuando está dando instrucciones a su hijo que está navegando por una tierra futurista, inhóspita, donde hay un montón de animales que evolucionaron para tratar de aniquilarse entre ellos mismos y a todo ser viviente, incluso a los seres humanos. Pero esa frase que él mencionó es interesante y te la vuelvo a repetir, porque la repetición es la madre del aprendizaje y de la memoria también. Así es que en ese sentido, recuerda, el miedo es algo imaginario, no es real, pero el peligro sí es real, no es algo imaginario. El peligro está constantemente en cualquier situación que podríamos realizar, pero el miedo son cosas subjetivas que uno se imagina que tal vez ni siquiera sean reales, ni siquiera puedan llegar a pasar. Volviendo a esto en la memoria, que es lo que vamos a hablar en esta ocasión, traigo un pequeño invitadito de Washington, Estados Unidos, y este niño compartió una historia que te voy a narrar en esta ocasión con respecto a cómo superó él este bloqueo, este miedo por una actividad que iba a tener este chico de 10 años. Y te la voy a leer a continuación. Él se llama Grant S. Y él dijo lo siguiente, este mensajito, porque es muy corto, titulado Miedo escénico. Dice: cuando era más pequeño, incluso más pequeño de 10 años seguramente, dice que en la iglesia él tuvo hubo un programa de talentos. Y dice que él y su mamá iban a presentar un baile de suecos. Practiqué mucho con mi mamá hasta que nos salía perfecto. La noche del programa de talentos, cuando nos iba a tocar bailar, me di cuenta de que tenía miedo escénico. No quería bailar, así que fui corriendo al salón de la primaria a esconderme. Tiempo después mi mamá entró sentada junto a la puerta y me encontró temblando. Vio que tenía miedo y me preguntó lo siguiente, y aquí está el consejo, y pon mucha atención. Dice, si debíamos hacer ¿una qué? ¿Qué crees? Haz en los comentarios, comenta tú y di, bueno, haz una pausa en este video y di, bueno, ¿qué haría o qué he hecho yo para superar mis miedos? Quizás tus experiencias, y así podría ser, pueden ayudarnos a los demás también a superar estos bloqueos que a veces de manera natural no tenemos el entrenamiento mental para superar estas cosas, pero poco a poco lo vamos logrando. Y el consejo es el siguiente, hacer una oración. Y estuve de acuerdo, dijo él. Cuando llegamos al escenario tuve miedo, pero sabía que Dios me podía ayudar. Mi mamá y yo bailamos con orgullo. Sé que Jesucristo nos ama cuando lo necesitamos. Fin de la historia. Simple, sencilla, práctica. Y creo que incluso sería el consejo más grande. Yo en lo personal lo hago y te invito a que tú también puedas hacer eso momentos antes o incluso durante las actividades que tengas que puedan llegar a provocar ese miedo o ese pánico escénico que te puede bloquear, como le pasó en esta ocasión a este chiquillo y como nos ha pasado a todos. A mí me pasó la primera vez, recuerdo que aquí tengo mi bolsa de esa experiencia amarga. La primera vez que memoricé naipes frente a una persona, recuerdo que me bloqueé. Tuve ese pánico escénico y no pude hacer lo que había hecho durante más de un año en mi casa a través de programas de computadora, a través de programas de celulares o de manera análoga, manualmente. Es decir, yo he memorizado distintas cantidades de naipes en cuestión de segundos y me salían perfectos en algunas ocasiones, a veces variaban 2 o 3 olvidos, pero en esa ocasión apenas pude memorizar 30 naipes
la segunda vez porque la primera vez me bloqueé. Y a raíz de eso, pues, perdí a esa cliente, ¿verdad, doctora Verónica? Por si está viendo este video. Pero tal vez todavía podemos recuperarla. Incluso me sirvió de experiencia para incluir lo que acabo de mencionarte en cuanto a este consejo y practicar más todos los días. Y ahora pues, rara vez, a veces todavía tengo un pequeño bloqueo de querer quedar bien con eso. Es un proceso psicológico en el cual todavía estoy yo trabajando. Y más adelante incluso ya tengo en mis manos al maestro que me va a enseñar en cuanto a esto de la psicología y el deporte, porque nosotros los memoristas también somos atletas mentales de la memoria y obviamente necesitamos cierta parte psicológica. No es lo mismo que podamos hacer estas grandes habilidades de la memoria en privado o en un ordenador ahí solito en mi casa, que ya la pueda hacer en público al momento de competir, donde hay un montón de personas que lo están viendo a uno, los medios de comunicación que lo están grabando a uno y etcétera y etcétera. Entonces la vista de todo sobre uno que requiere cierta mentalidad, cierto estrés que podría llegar a ocasionarte, cierto miedo, cierto pánico escénico, como vimos en esta historia. Y este es uno de los consejos, si no el más grande, que puedes incluir para desbloquear tu memoria en cuanto a esto, ¿verdad? Y habilitarla para que no tengas ese miedo y esos pánicos escénicos. Y como diría Nemocine, si tienes miedo escénico, recuerda orar a Dios. Nemocine.